Bueno, Jaime, te dejo el tiempo, ahí más o menos explicamos, ¿no? Y Jaime ahora va a comenzar con la clase para que ya Bueno, comience. vamos a orar para iniciar la clase. Señor, estamos empezando un proyecto para tu honra y tu gloria. Pedimos, Padre, que nos guía, que bendice todos los videos, todas las clases, que los hermanos pueden entender, que me dan la habilidad de expresar bien y claro lo que son los conceptos y las enseñanzas de ese libro de Apocalipsis. Lo dedicamos a ti, Señor, pidiendo tu bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, la mayoría de las personas que enseñan en la clase de Apocalipsis empiezan dando un pequeño repaso sobre el autor, la fecha y otras cosas que son importantes. Y eso sí lo vamos a hacer. Pero también quería darle esta clase que está sobre el, el tiempo y algunos pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento para mostrar que ese sí es un pasaje profético que habla también de lo que vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, de la tribulación, etcétera. La próxima semana quiero dar una clase, o quizás serán dos, en el libro de Daniel. Daniel explica algunas cosas que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis cuando avanzamos un poquito. Si no entendemos Daniel, si no lo vemos, no lo usamos como parte de la interpretación y la explicación del libro de Apocalipsis, entonces vamos a salir errado en muchas cosas. También ese libro, no voy a volver todas las veces al Antiguo Testamento cuando empezamos a hablar de cosas que ya aparecieron en el Antiguo Testamento, pero el libro de Apocalipsis tiene alrededor de 400 versículos y hay alrededor de 800 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, ese libro no viene al vacío, no es algo que Juan inventó, está a base de la profecía también del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo es. Quisiera empezar esta tarde con Lucas y también con Mateo. Lucas capítulo 21, versículos 37 al 38, habla de la última semana de Jesús. Y algo interesante, los que conocen la historia de la Pascua, en el libro de Éxodo, capítulo 12, recuerde que tuvieron que escoger un cordero y guardarlo por 4 días y cada día de la semana tenía que inspeccionarlo, verlo para estar seguro que no había ningún defecto, que estaba perfecto para hacer el sacrificio. Lo que vamos a ver que es la última semana de Jesús antes de la Pascua y son 4 días, y ese es solamente el penúltimo día, es no el día de la crucifixión, pero el día antes, Jesús fue al templo, fue a Jerusalén, se presentó en el templo para mostrarse y dejar que todos los religiosos, los saduceos, los fariseos, los eh, hombres conocedores, los rabí, etcétera, del Sanedrín y todos, vinieran a hacerle preguntas, porque eso es lo que tenía que hacer al sacrificio, ¿verdad? Inspeccionarlo. Entonces él se presentó 4 días seguidas en Jerusalén para ser inspeccionado. Dice aquí en Lucas capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Ahora,
cuando él llegaba, si lee el contexto, va a ver que los fariseos, los saduceos, todos se pusieron en contra de Jesús, quería destruirlo, quería tumbarlo, quería atraparlo en algún dicho que ellos no podían aceptar. Pero él iba para esos discursos. En el libro de Mateo, capítulo 24, el capítulo 23 le dice que tuvo unas discusiones fuertes con los fariseos y saduceos. Capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, yo lo imagino así. Ellos estuvieron allí, los fariseos le estaban dando duro, la gente estaba en contra, él estaba respondiendo perfectamente todas sus preguntas, pero fue un momento muy tenso. Entonces, cuando salen del templo, me imagino que los discípulos, bueno, vamos a calmarle un poquito. Y dice, ay, mire, Señor, mire ese templo, mire todos esos edificios que están construidos. Pero allí, entonces, versículo 2 dice, respondiendo, él les dijo, hablando a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, él estaba hablando de algo que venía en el futuro. Nosotros lo sabemos hoy día porque miramos hacia atrás y vemos que en la historia, en el año 70, los romanos entraron, destruyeron y literalmente tumbaron todas las piedras y lo tumbaron por allí. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Qué dijo? Va a destruirlo. ¿Cómo? Entonces, cuando llegaron al monte de los olivos, Mateo 24, 3 y 4, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, se nota esas preguntas que tienen, ¿no? Y de verdad son tres. ¿Cuándo serán? ¿Qué será la señal? ¿Y cuándo será final del siglo? ¿Ok? Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, Lucas aquí empieza a hablar del mismo tema. Lucas capítulo 21, los versículos 8 a 11, nos dice lo siguiente. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces él empieza a decir que, mire, van a venir todas estas cosas. En Mateo, capítulo 24, los versículos 4 a 8, dice casi lo mismo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Está hablando, yo creo que está hablando aquí del tiempo antes de lo que es la tribulación. Entonces, él va a decir, eso tiene que acontecer. Pero, ¿cuándo es esto? Jesús murió, levantó y después vino en la iglesia. Al final de esta edad habrá un tiempo de tribulación. La tribulación total es de 7 años,
pero está dividido en dos partes y hay varias razones por las cuales está dividido en dos. ¿Ok? Ahora, él está llevándolos a la primera mitad de la tribulación. Ahora, Mateo dice, esto será principio de dolores. Ahora, estos no son señales de la edad de la iglesia. Esos son señales de lo que ha de suceder cuando llegamos a la tribulación. Dice, pero antes de todas estas cosas, una advertencia, dice, eso es Lucas 21:12, antes de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son las cosas? Él está hablando de lo que ha de suceder en el principio de la tribulación. Dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes, gobernadores por causa de mi nombre. Jesús dice, mire, antes de empezar todas esas tribulaciones, va a haber tiempos difíciles también. Te van a perseguir, te van a buscar, te van a llevar. Muchos van a morir por el nombre de Jesucristo. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Una vez me llevaron preso y al principio yo estaba casi en shock. ¿Por qué me llevaron a mí? ¿Qué he hecho yo? Y estaba revisando mi mente pensando, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y cuando yo dije, mire, no importa por qué me trajeron, aquí tengo oportunidad de hablar del Evangelio. Empecé a predicar, a testificar en la misma cárcel. Dice, versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Él está hablando de lo que ha de suceder antes de empezar ese tiempo de la tribulación. En el dibujo se ve la paloma que está volando, que representa al Espíritu Santo, que vino a formar la iglesia. Un día, Cristo vendrá y va a llevar la iglesia. Y después habrá un tiempo y luego empieza lo que es la tribulación. Él está hablando de ese tiempo en la edad de la iglesia. Miren, nos van a perseguir, nos van a llevar preso delante de los jueces, etc. Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en sitios donde los cristianos no están perseguidos. Pero hace 50 años, muchos cristianos sufrieron en países de verdad católicas, donde fueron perseguidos por predicar el evangelio y dar el camino correcto. Bueno, vamos a seguir aquí. En el versículo 20 de Lucas 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encintas, de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. La iglesia tenía esa advertencia. Ellos sabían que venían esos tiempos. Entonces, cuando ellos vieron a Jerusalén rodeado por los soldados romanos, la iglesia salió de Jerusalén y fueron a otros pueblos. Hasta el 70,
el sede principal de la iglesia fue Jerusalén. Pero cuando vieron los soldados alrededor, tomaron la profecía de Jesucristo y todos se fueron. Uno de los padres de la iglesia escribió diciendo que ningún cristiano murió en la caída de Jerusalén porque tuvieron la profecía y lo tomaron a pecho y se fueron, como Jesús dijo, huyendo de esa zona para no perder sus vidas. Ahora, yo creo que puede haber lo que llamamos nosotros en la Biblia un doble cumplimiento. Lo que sucedió en el año 70, puede que eso sucede también cuando llegamos al tiempo de la mitad de la tribulación, cuando el anticristo entra y vuelve a tomar el nuevo templo que no existe ahorita. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso es el tiempo que él entra, hace el sacrificio y pone la imagen de lo que llamamos nosotros el anticristo por el falso profeta y mandan a todo el mundo a adorar. Ahora, vamos a seguir aquí. En los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos vieron el futuro, parece que no vieron la edad de la iglesia. La edad de la iglesia empezó cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y seguirá hasta el rapto de la iglesia. La edad de la iglesia, lo que algunos llaman la edad de gracia, terminará con el rapto de la iglesia. Y eso es cuando empiezan las cosas a ir malo. Cuando Pablo escribe en cuanto a la iglesia, dice que la iglesia es un misterio. En Efesios capítulo 5 y también capítulo 6. Capítulo 5, 32 dice, grande es el misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Un misterio en el Nuevo Testamento es algo que no se había revelado, algo, digamos, escondido hasta el momento cuando el autor del Nuevo Testamento empieza a mostrar lo que es y explicarlo a la gente. En el capítulo 6 de Efesios, versículo 19, Pablo escribió, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio y la iglesia en el Antiguo Testamento fueron cosas no desarrolladas, fueron cosas, digamos, escondidas, pero en el Nuevo Testamento los autores tuvieron el privilegio de revelarlo a nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la gran tribulación, quiero que ustedes entiendan que eso también fue escrito en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27 lo llama la 70ª semana. ¿Ok? La 70ª semana. Eso vamos a hablar la próxima semana cuando hablamos del libro de Daniel. Hablamos nosotros del rapto de la iglesia y hablamos en términos de que vendrá un tiempo que Cristo vendrá en las nubes y llevará a la iglesia. Quiero darle algunas citas donde sacamos esto. Primero, 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 18 lo desarrolla, pero también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, 51, 52, donde Pablo escribió, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, él está hablando de un tiempo cuando Cristo viene para llevar la iglesia. En 1 Tesalonicenses, los versículos que hablan directo a eso son los versículos 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel,
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy día nosotros vemos más cerca la venida de Cristo para llevar la iglesia. Debemos estar alentando, animando a nuestros hermanos con esa verdad que tenemos. Un día Cristo vendrá en las nubes y llevará a la iglesia al cielo y luego nosotros, la iglesia va a pasar un tiempo, no la iglesia va a pasar al cielo para estar con Dios, pero la tierra y los que no eran creyentes de verdad, que no eran cristianos de verdad, que quizás iban a la iglesia, y los judíos que no habían conocido a Cristo como Salvador, y el mundo incrédulo, todos quedarán aquí en la tierra. Mire, la Biblia nos dice que habrá un tiempo, Daniel en su libro, las 70 semanas del libro de Daniel son muy importantes y lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría citar Daniel 9, 26 y 27 para ver lo que ha de suceder. Y después de las 72 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando de lo que llamamos nosotros el anticristo. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese hombre que llamamos nosotros el anticristo, en medio de una guerra donde Israel está sufriendo bastante, entrará con un acuerdo de paz y será un acuerdo de paz de 7 años. Entonces podemos estar atentos para escucharlo y saber que en cualquier momento Cristo viene. Ahora, es posible que la iglesia se va antes, mucho antes. Aquí tengo anotado, se ve el círculo allí, antes de la tribulación, después los símbolos del rapto. Se ve que hay un círculo de un tiempo. No sabemos. Mucha gente piensa que viene el rapto hoy y mañana empieza la tribulación, pero la Biblia no lo dice. Es posible que Dios lleva a la iglesia y permite un tiempo en la tierra antes de empezar esas guerras y el tiempo de la tribulación, cuando arranca por los 7 años. Ahí, Jaime, para más o menos tener una idea, algo que tenemos que entender también con Satanás y su plan es que Satanás es un imitador de Dios, ¿no? O del plan de Dios. Y yo creo que una de las cosas que va a hacer Satanás, obviamente, no va a ser algo tan extraordinario de traer un extraterrestre o algo, sino que ese anticristo, o cuando hablas de ese anticristo que se va a revelar después de la iglesia ser arrebatada o el arrebatamiento, va a ser una persona normal, de carne y hueso porque Satanás realmente, me imagino dentro de un montón de clases vamos a ver cómo Satanás va a manifestar una trinidad satánica imitando a Dios, que el profeta representando al Espíritu Santo, el falso profeta, el anticristo a lo que sería la persona de Cristo y Satanás, la bestia, como Dios el Padre. Entonces, para tener en cuenta de que no va a ser algo tan ciencia ficción que de repente va a aparecer alguien, sino que va a ser una persona nacida igual y va a lo mejor por eso anticristo, porque va a presentar algunas credenciales hasta parecido a lo que Cristo presentó para poder llegar, no sé, un punto de vista ahí para tener en cuenta. Tiene que ser algo espectacular para los judíos aceptarlo aún como mediador de paz, ¿no? Yo creo que ese personaje no vendrá de Israel. Yo creo que él viene de los países musulmanes, un hombre de mucha influencia, pero va a haber lo que llama en Apocalipsis el falso profeta. Y creo que el falso profeta va a ser un judío convencido o entregado a la obra de Satanás que va a engañar mucha gente. Porque
recuerde que hay una parte donde hay un templo y el anticristo llega y hace un sacrificio indebido y también el falso profeta pone una imagen allí que habla como si fuese el mismo anticristo. Entonces hay muchas cosas para aprender de ese libro. Ahora, estamos tratando de colocar nuestra mente en el tiempo entre nosotros ahorita y el tiempo donde empieza la tribulación, va a haber el rapto de la iglesia. Yo creo que puede haber un tiempo quizás largo después y el hombre vendrá en medio de una guerra donde Jerusalén está siendo destruido y va a ofrecer un pacto de paz. Y aparentemente ese pacto de paz va a dar a Israel la oportunidad de reconstruir o tener construido un nuevo templo. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos en el libro de Mateo lo que Cristo habló y lo que vemos en el libro de Apocalipsis en cuanto a los sellos, los primeros sellos, vamos a ver que es muy semejante. Habrá falsos cristos y nosotros vemos un caballo blanco que viene ofreciendo paz. Vemos, número dos, guerras y el caballo rojo que representa guerra. Hambre, caballo negro que representa también el hambre, muerte. eh, Eso lo vemos en el caballo que es verde o verde amarillo, el color de muertos. Los mártires en ambos, versículo 9 de Mateo 24, y luego el caos mundial. Y el sexto sello aparece un gran terremoto como el mundo nunca había visto antes. Ahora, en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mucha gente ha enseñado que nosotros, la iglesia, tenemos que salir y alcanzar el último tribu para llevar el evangelio para que Cristo venga. Pero no, dice que va a estar predicado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el capítulo 7, Dios llama a 144,000 judíos y luego vamos a ver sus calificaciones, etcétera. Va a sellarlos, es decir, protegerlos. A lo mejor le va a dar la habilidad de lenguas para salir y hablar con cualquier otro grupo y predicar el evangelio. Yo creo que eso es lo que está hablando cuando habla de predicar el evangelio en todo el mundo antes, perdón, de su venida. Jaime, y ahí que mencionas ese número 144,000, lo saco a recalcar porque pues hay una secta, digo yo, más que religión, que hablan de que ellos son los 144,000 o así empezaron hablando de los testigos de Jehová. Y aquí en esta clase, pues vamos a ver, como tú dices, la descripción, no en esta clase, sino cuando lleguemos a esa parte del libro, quiénes son realmente esos 144,000, que no tienen nada que ver con testigos de Jehová. No, Serán es- testigos, pero no de Jehová. No estarán vendiendo la revista La Atalaya, Jaime. sí. Bueno, aquí en la mitad de la tribulación, el anticristo vendrá y va a destruir lo que es el pacto de paz que él ha hecho. Sí, habrá un templo, los judíos tendrán 3 años y medio para ir y llevar sus sacrificios, buscar a Dios, y no lo van a encontrar, porque Cristo es su Mesías. Y ellos rechazaron a Cristo. En el templo va a estar, digamos, vacío en el sentido espiritual, pero para ellos va a ser algo muy especial. Dice en Daniel 9:27, en la mitad de la semana. Se nota que llama de semana. Eh, la otra semana vamos a ver, esos son semanas de años, exactamente 3 años y medio. Y vamos a ver que en el libro de Apocalipsis tenemos
dividido en varias formas, de 1260 días, de 42 meses, de 3 años y medio. En Apocalipsis 13:5 usa el término 42 meses. Sí, ¿cuántos meses hay en un año? Hay 12. Entonces, 3 años son 36, más medio año, 6 más, 42 meses, 3 años y medio. Eh, es interesante que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esas fechas se cuadran, siempre son lo mismo. Vamos a ver que en el anticristo se va a mudar a Jerusalén y va a colocar una imagen en el templo. Y eso lo dice también en Segunda Tesalonicenses, en Apocalipsis, etc. Jesús en Mateo lo llama, Mateo 24, 15 al 20, habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, la última parte, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esas son todas las profecías que se cuadran en cuanto a ese personaje. Vendrá para tomar el templo. Yo creo que el propósito del anticristo desde el principio para conseguirle el templo para los judíos, él pensó, al construirlo, yo voy a entrar y tomar el templo y yo voy a poner mi sede en Jerusalén como yo quiero y yo voy a mandar desde Jerusalén. Pero hay un problema. Dios manda 2 profetas que están allí en Jerusalén cuidando y guardando ese templo por 3 años y medio. Eso lo vamos a ver en el libro. Ahora, en la segunda mitad de esa tribulación va a haber el tiempo que el anticristo toma el templo, empieza a reinar, toma control sobre todo lo que es el mundo entero, y eso es donde nosotros encontramos el famoso señal de 666. Y vamos a especular sobre lo que puede ser 666 cuando llegamos a estos versículos. Ahora, la tribulación es de 7 años. Está dividido en 2 partes de 3 años y medio. En eso va a haber un tiempo donde la Biblia en el libro de Apocalipsis habla de 7 sellos y nos dice cuáles son. Luego va a haber un tiempo de 7 trompetas. Esas trompetas son 7 también. Y al final de la tribulación vamos a ver que Dios derrame la copa de su ira sobre la tierra y son 7 copas que se derramen. Para mí, la mitad de la tribulación viene después del cuarto trompeta, después la trompeta cuando desaparece la tercera parte de la luz. Va a notar una diferencia entre lo que ha sucedido antes, las guerras y las cosas que empezaron los hombres, después los problemas que tuvimos por causas, digamos, naturales, terremotos, granizo, la destrucción del mar de luz y agua y todo eso. Pero cuando llegamos al quinto trompeta, encontramos cosas de demonios, que esas son las cosas que nos ve que eso ya está más allá. Ahora, cuando llegamos al final, nosotros tenemos un tiempo que siempre hemos llamado la batalla de Armagedón. Pero la verdad es que en vez de ser una batalla, eso es un tiempo donde el anticristo va a llamar a todos los ejércitos que existen en ese tiempo de reunir en el valle de Armagedón. Y la batalla, nunca dice Apocalipsis que la batalla va a estar en Armagedón, sino que nosotros lo hemos llamado la batalla de Armagedón. En Mateo 24:30 dice que cuando ellos están reunidos, que vendrá Jesús. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso es la idea. Mire, vamos a ver otra vez.
Hay una reunión en Armagedón. En ese momento, Jesús viene en la segunda venida con el poder y destruye a los ejércitos del mundo. Lo que sucede después es que habrá un tiempo que llamamos nosotros el milenio, porque 6 veces en el capítulo 20 dice que son 1000 años, 1000 años, 1000 años. En ese tiempo Satanás va a estar atado. El hombre tendrá libertad de conocer a Cristo en toda su gloria. Luego de los 1000 años, Satanás sale, trata de conquistar a Cristo otra vez y no puede. Y después viene un tiempo de juicio donde todos los que no han recibido a Cristo van a sufrir las consecuencias, van a ser castigados y Satanás va a estar juzgado y tirado al lago de fuego que arde para siempre. Y después, cuando llegamos al capítulo 21, vamos a ver que hay una nueva Jerusalén y hay nuevo cielo y nueva tierra. Y al final nosotros vamos a pasar a lo que llamamos nosotros la eternidad. Vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora, espero que no hablé demasiado rápido para entenderlos. Como dijo Mundo al principio, se pueden mandar sus preguntas y trato de responderlos y luego tendrá tiempo también de volver a ver el video cuando lo colocamos en el canal de YouTube que se llama Jim Berryhill 55331 JIMB larga ERR YHILL 5331 y estamos colocando todos los videos allí y tenemos, si no ha aprovechado, si no ha visto, hay varios videos ya colocados, nosotros lo llamamos devocionales, tratamos de hacerlos alrededor de 20 minutos, a veces se alarga un poquito, pero la idea es algo que usted puede estudiar la Biblia por sí mismo en la mañana, puede escuchar los comentarios y ver y estudiar el mismo pasaje. Los primeros que estamos colocando son sobre Primera de Juan, la primera carta de Juan, el mismo autor del libro de Apocalipsis. Esta realmente fue la introducción de Apocalipsis. De lo que Jaime estaba planificando era ponernos en contexto, porque a veces a lo mejor muchos pensaron, bueno, nos mandaron a leer Apocalipsis y ni siquiera leímos el primer versículo y todo, pero lo que estamos tratando es de tratar de poner el contexto en el cual el libro fue escrito, en qué se estaba pensando, ¿no? Y ver también de dónde viene eso, porque el libro de Apocalipsis es no solamente cerrar el canon bíblico, sino es el plan de Dios expuesto. En el caso de, tú decías algo muy interesante ahí que acotaba este historiador, que decía que cuando vinieron los invasores a Jerusalén y la derrumbaron, ningún cristiano murió, dijo este historiador. Y la idea era porque ya tenían el conocimiento, porque sabían que esto iba a pasar en ese tiempo y estaban velando en cuanto a lo que habían aprendido. Entonces, esa es la misma idea de Apocalipsis para nosotros. Habla acerca de lo que Dios tiene en el futuro para la iglesia, para la tierra, que es su creación. Y pues ya más adelante vamos a ver en dónde va a estar la iglesia, en qué momento, esa historia. Yo creo que está bastante bien resumido. Si tienen algunas preguntas, van a poder verlo por YouTube el video de nuevo. Quizás más lento, ya le pueden poner pausa, buscar los, ¿cómo se llama? Las citas bíblicas. Yo estaba tratando de poner algunas citas bíblicas con el programa de Biblia que tengo yo acá, pero pues por el tiempo. Pero ahí vamos a poner, vamos a tratar también de que Jaime, si tiene el PDF de lo que son las notas, y vamos a colocarlos ahí. Yo creo que se pueden colocar en YouTube, Jaime, y ellos pueden bajarlo, tenerlos en digital o verlo. Bueno, en esas introducciones no hice notas, puedo hacer las notas, pero no hice notas cuando llegamos al estudio del libro de Apocalipsis, entonces voy a tener las notas donde pueden bajarlos, imprimirlos, llenarlos, porque tienen espacios. Lo que necesitan hacer desde ahora, empezar a leer el libro de Apocalipsis.
Si yo fuese un profesor de Biblia enseñando una clase donde los muchachos habían pagado para tomar la clase y no querían perder sus notas, entonces mandaría a leer el libro 10 veces. Pero yo sé que no puedo obligarle a leerlo 10 veces. Si quiere sacar provecho del libro de Apocalipsis, léelo varias veces. Y va a recibir una bendición porque el mismo libro te promete una bendición al que lee, el que escuche. También quiero que memorice algo. Es algo muy fácil. No tengo mi Biblia abierta aquí, pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Yo puedo mostrárselo, Jaime. Dame un momento y le muestro. Apocalipsis 1, 19. Eso Jesús hablando con Juan le dio un orden. Apocalipsis capítulo 1, versículo Sí, 19. ahí pueden verlo en las pantallas. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Lo que Juan recibió y lo que transmitió a nosotros es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Lo que has visto es tiempo pasado. Las cosas que son es la edad de la iglesia y las que han de ser después de estas. Está hablando de la profecía del futuro. Ahora, cuando Juan escribió, eh, estábamos en la edad de la iglesia, pero en eso vamos a ver cómo eso desarrolla. Juan también, con las cartas a las iglesias, estamos recibiendo una profecía de la historia de la iglesia antes de suceder. Muy bien. Bueno, y solo para recalcar, ahí ya llevamos casi una hora, pero solo para recalcar, mire, es importante, la semana pasada dijimos que pues, si podía leer el libro, todo el libro en una versión, esta semana si puede conseguir el mismo libro de Apocalipsis en dos versiones diferentes. ¿A qué nos referimos con dos versiones diferentes? Bueno, está la Reina Valera 1960, que es muy conocida, está la versión de las Américas también, La nueva está traducción la nueva viviente traducción viviente, es muy diferente. la NBI que llaman. Eh, La idea de este estudio es poder leer, poder comparar, y sinceramente estamos estudiando pues la Biblia para poder tener un mejor entendimiento. Y hoy Jaime yo sé que usó un montón de términos, por lo menos al principio él hablaba de la Pascua. A veces esa expresión en Venezuela, por lo menos hace añísimo, decían el 24 de diciembre, Jaime, felices Pascua, pero realmente no está hablando de esa expresión, está hablando de la Pascua, que es lo que celebran los judíos en lo que nosotros ahora celebramos Semana Santa, Sí. que realmente la Pascua comenzó en Éxodo. Entonces, cuando lees la Biblia, puedes conocer más, estar más metido en el contexto y vas a poder entender mejor los términos que vamos a estar usando, como anticristo, 7 semanas. También Jaime ha usado un término que a lo mejor si no se entendió, lo explico un poquito, que él hablaba que estas semanas de 7 días son representadas aquí como años, en vez de hablar de una semana de 7 días. En ese caso es un símbolo, una semana, cada día representaba un año. Y por eso hablaba de la tribulación y gran tribulación, que era 3 años y medio y 3 años y medio. Pero si Pero eso lees, lo vamos a ver en la próxima sí, semana en el estudio de Daniel, porque Daniel nos da un buen bosquejo de lo que es ese tiempo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. sí. Y ahí aprovecho, Jaime, rapidito para saludar a algunas personas que sabemos que están viéndonos desde Colombia. Jaime les conoce un poquito más. Desde Venezuela, yo sé que está Miguel ahí en su casa con un grupo, no sé cuántos hay hoy. Le saludamos, le agradecemos por ver las clases. Sí, gracias. Estamos preparando, estamos tomando tiempo también, al igual que ustedes, pues yo trabajo 40 horas en una empresa, sacamos tiempo para hacer esto, lo hacemos con el mejor cariño. Otra vez decimos lo que decíamos hace unos devocionales o unos devocionales que van a ver próximamente, no decimos que lo sabemos todo, solo estamos dando una herramienta para que usted comience a conocer un poco más. Y aunque a lo mejor espera Apocalipsis un libro muy profético, futurista, realmente este es un libro que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Y de verdad, a mí, yo siempre que leo Apocalipsis me anima es, wow, se va a ver las cosas difíciles,
pienso en mis Mm. familiares, en mis amigos que no conocen a Cristo y la verdad me motiva a poder hablarles de Cristo, porque lo que describe Apocalipsis ay, me va a ser feo para esa gente. Sí, y todo el mundo está diciendo, bueno, el regreso del Señor está cerca, pero tiene que venir a llevar la iglesia primero, después las cosas ponen peor y van a ser cosas destructivas a nivel mundial. Sí, mira, Jaime, saludamos rápidamente a Omar desde, no sé dónde está, pero está aquí con nosotros ahora. Le saludamos a Omar, a Miguel, está también Daniel desde Bogotá, algunas personas de Bogotá. Y de verdad sigan orando por Jaime, especialmente, que siga con su salud, que siga teniendo el tiempo para estudiar y que Apocalipsis no solamente sea el único libro que enseñemos, Jaime, ojalá que tengamos tiempo. Y de verdad les motivamos ver los devocionales lo estamos tratando de, no estamos haciendo una explicación tanto o leer un libro, sino estamos tratando de leer cartas, libros bíblicos y hacer un estudio, no tan profundo, pero algo que pueda servir para la vida diaria también, Jaime. Sí, y gracias por acompañarnos. Síganos, denle a la campanita en Twitch si se atreven a la plataforma. Cada vez que hacemos algo nuevo va a aparecer ahí y ustedes pueden verlo. Va a estar eso grabado por un determinado tiempo, pero también busquen ahí la página, el canal de Jaime. Ahí lo voy a poner en la pantalla. Es Jim Berry Hill 500 o 5331, perdón. Y ahí van a estar los videos de todas las clases y todo lo que hemos hecho. Y GenR en Twitch es lo que hacemos en vivo. Bueno, Jaime, gracias y hasta aquí les dejamos. Espero que hayan disfrutado. Que el Señor les bendiga. Amén.